Hola, soy Jorge Gómez Manzanilla. Bienvenidos a La Llama Olímpica, un programa donde analizaremos las 174 históricas medallas logradas por España a lo largo de los Juegos Olímpicos y donde repasaremos toda la actualidad de nuestros deportistas y nuestras deportistas en el firme camino a igualar o superar en París 2024 las imborrables 22 medallas de Barcelona 1992. ¡Arrancamos! Y en este programa número 21 es el segundo que vamos a hacer relativo a los Juegos Olímpicos de Pekín. Unos juegos maravillosos donde España consiguió 18 preseas, 19, como expliqué en el programa anterior, por esa medalla que a posteriori lograría luchando contra el dopaje, las 5 que hemos conseguido así, Lidia Valentín, que fue plata en halterofilia. 10 años después, en 2018, se la dieron y nosotros la marcamos justo en el momento en el que la recibe. Pero empieza el cuestionario, tic-tac, 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 18, 19 medallas, como he comentado con la posterior de Lidia, pero ¿sabríais decirme cuántas medallas de oro logramos en estos grandes Juegos de Pekín 2008? Os doy varios supuestos. Supuesto A, 3 medallas. Supuesto B, 5 medallas. Supuesto C, 1 medalla. Tic-tac, tic-tac. Recordad que en el último programa os engañé, os dije la C, normalmente suele ser la del medio, o a lo mejor en la primera. ¡Bingo! 5 medallas. Siempre la del medio o casi siempre la del medio. En efecto, España logró en Pekín 5 medallas de oro, igual que en Atlanta 5 medallas. Y en ese momento era la segunda mayor cantidad de preseas doradas que había conseguido nuestro país, solo superado, evidentemente, por las imborrables 13 medallas de oro de las 22 que conseguimos en nuestros Juegos Olímpicos de Barcelona. Luego llegarían los Juegos de Río, donde España lograría 7 medallas de oro y 17 medallas en total, y algún loco escribiría ese libro de Río 2016, esos mágicos 7 oros y esas mágicas 17 medallas, donde logramos la medalla 150 en la historia del COI. Bueno, hoy vamos a ir analizando otras 9 medallitas, en concreto de la medalla 108 a la medalla 116, y la primera de las medallas es una medalla para tocar techo, es una medalla que se logró medalla en sincronizadas, en natación sincronizada, en concreto en la modalidad de dúo, y es una medalla que al abrigo del siglo XXI nacieron varios deportes. Hemos hablado de la mountain bike, hemos hablado de la esgrima en el programa anterior, hemos hablado por supuesto de la vela, que ya hay una tradición, y el piragüismo, evidentemente deportes que poco a poco el taekwondo fueron entrando en el programa olímpico. Y la natación sincronizada, ahora se llama natación artística, así lo hizo. España tenía un auténtico equipazo, liderado por la gran Gemma Mengual, pero fijaros, con Paula Tirados, que fue durante muchos años su compañera en dúo. Andrea Fuentes formaría el dúo para esta medalla de plata con Gemma Mengual, y Ona Carbonell, entre otras. Ona Carbonell, que consiguió varias medallas y ha estado a punto de ser la más laureada. De hecho, Ona quiso, al igual que Mayalen Churrauz, ser medallista antes de ser madre y posteriormente. Desgraciadamente, Ona Carbonell puso punto de final a su brillante carrera y no ha podido conseguir ese hito, pero ha conseguido muchas medallas y forma parte de la leyenda del deporte español. Todo ello liderado por una sensacional seleccionadora como fue Ana Tarrés, que había participado en los Juegos Olímpicos como nadadora española en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984. Y el camino no iba a ser nada sencillo. De hecho, Gemma ya había participado en 2 Olimpiadas, en 2004 y en Sydney 2000, una con 23 añitos en el año 2000 y en 2004 con 27 añitos. Y llegaba ya pasando la treintena con una enorme madurez y dispuesta a lograr el metal que le faltaba, que ser medallista olímpica.
Sin embargo, tanto Gemma como Paola, como digo, lo habían rozado la medalla, pero la excesiva parcialidad de los jueces, aquí manda mucho Rusia, en un deporte también comandado por Estados Unidos, Japón y por supuesto Rusia. También iba a estar China, no lo iba a hacer, no nos iba a poner las cosas nada sencillo. Eso sí, Gemma, fijaros, sumaba 30 medallas antes de Pekín, que medallas que aunque no eran olímpicas, habían venido de los campeonatos de Europa, de los campeonatos del mundo y de las copas del mundo. De hecho, en el Mundial de 2007, primero con Paola Tirados y luego con Andrea Fuentes en el dúo, España sumó hasta 4 medallas de plata y 2 de bronce. Fijaros qué ciclo olímpico habíamos hecho. Mientras que en el Campeonato de Europa en 2008, previo a la disputa de los Juegos, España ya sin Rusia, porque Rusia jugó un poquito al despiste, no quiso presentarse en ese Campeonato de Europa. Los rusos ya sabéis que llevan haciendo lo que les da la gana desde tiempos inmemoriales, y en el deporte más. Bueno, pues no quisieron dar pistas sobre los ejercicios que iban a presentar en los Juegos y no se presentaron. Lógicamente, ese techo de cristal que marcan los rusos, pues nos hizo poder conseguir gran cantidad de medallas, y de hecho conseguimos 4 oros, y de hecho también Gemma Mengual ganó a una gran nadadora como era Ichenka. Es decir, aunque no participó en el Campeonato de Europa, al final hay que decir que Ichenka no participó como grupo, pero sí como individuales. Por eso digo que los rusos hacen lo que les da la gana, y Ichenko, a la gran nadadora, esta vez sí en individuales, la ganó Gemma Mengual. Sucumbió ante el poder de nuestra Mengual, que era campeona del mundo. Y ya en Pekín se apostó por Andrea Fuentes en lugar de por Paola Tirados, se apostó más por la técnica y por nadar un poquito más juntitas, para que todo eso se ganara tanto en individuales como luego en el equipo. Hay que decir que lógicamente esta medalla hay que relacionarla con la plata que luego también conseguiría el equipo. Pero bueno, eso es otra historia que os contaré en unos minutos. En cuanto a los problemas que se encontraron al llegar a China, fueron varios, cuidadito. El primero fue el no permitir a España, a las españolas, usar la piscina, diciendo que y alegando que China ya tenía alquilado el recinto. Esto es totalmente kafkiano, pero así lo hicieron. Y el segundo, nos impidieron usar un traje luminoso, temiendo o alegando de que podía haber un cortocircuito y quedarse electrocutadas bajo el agua. Realmente unas medidas innecesarias, pero tuvimos que lidiar con ellas. Y ya en cuanto a la competición, tanto Gemma como Andrea abrieron la competición, y en la parte técnica España sabía que era fundamental rozar el 100. Rozamos el 100 con un buen ejercicio que nos dio un 98,1, y solamente estábamos un punto por debajo de Rusia. Y la clave era obtener ese 10 en libre, un 10 que también fue para Rusia, que al final le dio la medalla de oro. Y eso que las españolas estuvieron en el ejercicio, fijaros, más de 40 segundos bajo el agua. Ahí es nada. Al final, sin duda, a pesar de que China iba a ser la anfitriona, la medalla de oro fue para Rusia, y ahí quedaba esa plata dorada de España, que estuvo por encima de las anfitrionas de China, de Estados Unidos y de Japón. Por fin Gemma Mengual ya tenía su medalla. Y llegarían más, es decir, conseguiría 2, pero ya tenía la medalla en ese dúo plata junto con Andrea Fuentes. Siguiente medalla, más que histórica. Queda mal decir que es el deportista español, el mejor deportista español de todos los tiempos, pero es que con lo que ha conseguido Rafa, hay muchos y es muy difícil decir uno u otro, pero si dices Rafa Nadal tampoco pasa nada. Es la medalla 109 y es la medalla olímpica como campeón olímpico del gran Rafa. Rafa tiene 2 medallas, y las 2 de campeones olímpicos. Una en individuales, que lo hizo en Pekín, y otra con su compañero y gran amigo Marc López en dobles masculino, que lo hizo en Río. Ocurrió un domingo 17 de agosto con Rafa Nadal, sin duda convirtiéndose en el mejor deportista español de todos los tiempos. Habíamos conseguido ya varias medallas. De hecho, fijaros, antes de Rafa habíamos conseguido 10 medallas olímpicas. Rebobináis un poquito, habíamos conseguido la plata de Arrese, subcampeón en Barcelona 92, en individuales. Bruguera también repitió esa hazaña y fue plata olímpico en Atlanta 96. Las 2 de Arantxa en individuales, bronce en Barcelona y plata en Atlanta.
Atlanta, las dos que consigue con Conchita en dobles, tanto en Atlanta como en Barcelona. También las dos del doble masculino, la de Sergio Calzán y Emilio Sánchez Vicario, que fueron plata en Seúl 1988, y hay que decir el bronce previo a la Copa Davis, a la primera ensaladera, de Albert Costa y Alex Correia en Sydney 2000. Como hemos dicho, las 4 de Arantxa, las 3 que consigue Conchita, una de ellas con Vivi Ruano y 2 con Arantxa, plata en Atenas 2004, plata en Barcelona 92 y bronce en Atlanta 96. La que hemos mencionado también en el programa anterior de Vivi Ruano y Anabel, plata en Pekín 2008. En total 10 medallas hasta la número 11 del gran Rafa Nadal. Y eso que Rafa solamente tenía 22 años, pero hay que decir que había sido decisivo en la Copa Davis 2004 que ganamos. Ya había hecho una participó en el dobles, pero cayó en primera ronda con Carlos Moyá, una participación olímpica. Pero Rafa Nadal desde 2005 empezó a ganar Roland Garros y no paró. Ganó 4 Roland Garros en 2005, en 2006, 2007 y en 2008. Y en 2008 hay que llegar a un momento clave, a esa primera semana de julio, justo tras conseguir la Eurocopa. Ya os digo que el 2008 fue un verano espectacular y el deporte español fue de oro. Y hay que decir que ahí el señor Rafael Nadal ganó a Roger Federer en una final para enmarcar de Wimbledon. Se ganó, empezó ganando 6-4, 6-4, empató Roger Federer 6-7, 6-7 a 2 y al final 9-8, glorioso Rafa, que llegaría a ser meses después número 1 del mundo, ganando a Roger Federer. Ahí es nada. Luego ganaría Australia en 2009, eran unos años maravillosos y Rafa nos deleitaba cada domingo durante una década, sería incluso un poquito más. Yo diría que hasta 14 o 15 años, ganando sobre todo en la superficie tierra batida y en ese gran torneo de Grand Slam como es Roland Garros, bajo mi punto de vista llamado Roland Garros, se debería llamar Rafa Nadal. Bueno, y ya en la competición, llegado a Pekín, antes de esa final ante el chileno, tuvo que ganar en las semifinales a Djokovic, aquel día de festividad en España, aquel 15 de agosto, pero antes tuvo que superar varias eliminatorias. De hecho, en primera ronda se deshizo de Stadace por 6-2, 3-6, ahí nos había ganado el primer set, y 6-3. Y ya en segunda ronda, y hay que decir que desde la segunda ronda hasta las semifinales Rafa no cedió ni un solo set. Ganó al australiano Lleyton Hewitt, tan enemigo de España, ¿os acordáis? En aquella primera Copa Davis, y hay que decir que le ganó por 6-1 y 6-2. En tercera ronda ganó al ruso Andreyev por 6-4 y 6-2. En cuartos al alemán Melzer, con toda autoridad, hizo un rojito 6-0 y 6-4, y ya en semifinales, final anticipada ante Djokovic. Djokovic no le puso las cosas nada sencillas, y hay que decir que Rafa no defraudó. En 3 sets ganó, y superándole el primero le ganó 6-4, el segundo no lo devolvió Djokovic por 1-6 y al final 6-4. Nadal, Rafa y Djokovic, Rafa y Nole, ese 15 de agosto no defraudaron. Finalmente derrotó a Djokovic y se plantó en la final, en una final en la que derrotaríamos a González por 6-3, 7-6 y 6-3. Medalla para el gran Rafael Nadal. Y lógicamente la medalla del mejor deportista español de todos los tiempos de Rafa Nadal, esa medalla de oro, no podía tener mejor recibimiento posible que la del propio Juan Antonio Samarán, de mano de Juan Antonio Samarán, que le colgó la medalla como campeón olímpico. Había ganado Roland Garros, había ganado Wimbledon, le faltaba por ganar a Australia y el US Open, y Rafa Nadal no iba a defraudar y ya tenía su primera de las 2 medallas olímpicas que consiguió, y ambas de oro. Siguiente medalla importante, de campeón a campeón, el más laureado de todos, el gran David Kahl. David Kahl, además, que había sido el abanderado, había sido el abanderado en los Juegos Olímpicos, en el desfile inaugural en Pekín. Bueno, pues llegaría la tercera de las 5 medallas, conseguiría 2, llevaba 2 antes de Pekín, y en Pekín saldría con 2 medallas. Y esta es otra medalla de plata, en concreto en C1 1000 metros, como digo, la medalla del abanderado. Llevaba una medalla de oro, en concreto en C1 1000, una medalla de plata en C1 500, ambas logradas en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Pero ahí David Kahl, que ya era un gran conocido por el público, querría conseguir más medallas y por supuesto las iba a conseguir esa medalla, el C1 1000 metros.
en C1 1000 metros esa medalla de plata. Sería la tercera. Hay que decir que tuvo una serie de problemas. ¿Por qué? Porque el tema de la política es clave. Y Cal perdió todas las ayudas de la Junta de Galicia al cambiar el signo político. Él estaba más cercano a la oposición y por tanto perdió esas ayudas. Al final, el bueno de David tuvo que hacer las maletas, marcharse de la Junta de Galicia y marcharse al Principado de Asturias y dejar su Pontevedra natal, fijaros lo que era, y marcharse y su club naval de Pontevedra y marcharse a Asturias. Ahí empezó a entrenar y ahí sí tuvo todos los requisitos previos para preparar en condiciones los Juegos Olímpicos de Pekín. Hay que decir que lo que hizo David, a los que incluso algunos de sus enemigos, los hasters siempre empezaron a difamar de si había cogido peso, de si se había descuidado, es firmar un ciclo olímpico perfecto, a lo grande, como gran campeón que era. Había sido, es un ciclo olímpico sobresaliente, porque había logrado 2 bronces en los campeonatos de Europa de 2007 en C1 y en C1 500 y en C1 1000, una medalla de plata en el Mundial de 2005, en su prueba preferida, y en 2007 subió un peldaño más y fue campeón del mundo en C1 500 y un bronce en C1 1000, prueba esta última donde fue campeón olímpico, rebobináis un poquito, en los Juegos Olímpicos de Atenas. Y llegaron los Juegos Olímpicos y ahí, tras la renuncia de Defer, lo hemos comentado en el programa anterior, porque tenía que preparar su suelo, tenía que preparar su medalla en suelo y por tanto tenía que al día siguiente competir en salto y en suelo, no pudo estar en la ceremonia inaugural y ahí cogió el testigo el bueno de David, que fijaros qué ciclo había conseguido. Bueno, hay que decir que la medalla iba a estar muy cara. De hecho, enfrente tenía a su gran amigo fuera del campo de regatas, pero mejor dicho, amigo fuera del campo de regatas, bien digo, pero enemigo en el campo de regatas. Hablábamos del alemán Dien Dimmer, el que se repartieron oro-plata en los últimos Juegos. Y de hecho, realmente el ciclo olímpico lleva 4 años aparejados y el tiempo no pasa en balde. Y a Dimmer le pasó en balde mucho más que a David Cal. Hay que decir que muchas veces el campeón del mundo no te exime de alguna sorpresa, y así ocurrió. Hay que también destacar a otro gran palista como era el húngaro Attila Bada, mucho más fuerte que de David y de Andreas, que en la final sopló muy, lógicamente en una calle que le favorecía el viento mucho más a su favor. Era una serie de condicionantes a favor del Magyar que lograría finalmente la medalla de oro, mientras que la medalla de plata sería para el gran David Cal, eso sí, una medalla feliz, porque lo había conseguido en ese C1 1000, que era una de sus grandes competiciones, la favorita, la que él siempre ha dicho, era la de C1 500, que le quedaba, y ahí le quedaba la bala para intentar ser campeón olímpico. Luego no lo consiguió, pero sí fue medallista olímpico y realmente había conseguido su tercera medalla. La tercera de Cal fue de plata, C1 1000, el gran campeón David Cal, solo superado por el húngaro Bata. Siguiente medalla número 4 que vamos a analizar hoy, y es una medalla de oro en el deporte talismán, en concreto en la vela, en la clase Tornado. Es el último Tornado español, así lo hemos rotulado, pero porque ya sabéis esas cosas del COI que cambia y pone disciplina. Bueno, pues el COI cambia, metió otra disciplina y el Tornado realmente lo iba a liquidar, y deportivamente hablando, y hay que decir que esa disciplina no iba a estar en posteriores Juegos y por tanto iba a soplar por última vez en Pekín, y ahí la vela española tenía que conseguir medalla. De hecho, ya sabéis que hay varios antecedentes. En Atlanta 1996 se consiguió la medalla de oro en esta disciplina por parte de Fernando León y Pepote Ballester. Ahí se consiguió la medalla y en Pekín teníamos que conseguirlo. No estaban ya, lógicamente, ni Fernando León ni Pepote Ballester, pero había una gran pareja como era Fernando Echavarri y Antón Paz. De hecho, la empresa no iba a ser nada sencilla, porque el carácter mediático de los del 49, ¿os acordáis? Lo hablamos en el programa anterior, tanto de Xavi como de Iker, que iban a estar muy marcados. Consiguieron el oro en Atenas, luego conseguirían la plata en Pekín, eso sí, una plata
por culpa de los tramposos daneses que se saltaron varios reglamentos, rompieron el mástil, cogieron otra bandera falsa, perdieron tiempo antes de entrar en la medal raid, es decir, 3 minutos más tarde arrancaron, bueno, una serie de negligencias que el COI se la tragó. Bueno, el Tornado, hay que decir que iba a apostar por medalla y lo iban a conseguir. Sería esa medalla de oro en su clase catamarán, ya que hay que decir que esta disciplina, esta modalidad, puede alcanzar las 300 millas por hora y no tiene nada que envidiar ni a los mediáticos del 49 ni a aquellos que llaman la Fórmula 1 de la vela. ¿Os acordáis cuál era? Tranquilos, no voy a someter al cuestionario. Fly Dutchman, donde ahí también hemos conseguido varias medallas. Finalistas en Atenas 2004 y 11 años navegando juntos, era el gran momento. De hecho, firmaron un ciclo olímpico de 10. Hay que decir que en 2007 habían sido campeones de todo, de España, de Europa y del mundo en un 2005 espectacular. Pero es que en 2007 volvieron a ser campeones del mundo. Y por lo tanto el siguiente objetivo de todo campeón que es campeón olímpico es de ser campeón del mundo, es ser campeón olímpico. Y así lo hicieron. Iban a por la triple corona, Europa, mundo y Juegos Olímpicos, y lo consiguieron. Y eso que el viento no jugó a su favor y tuvieron que usar la argucia, sin tener que usar esa argucia que usaron los Países Bajos y Alemania, que volvieron a cambiar de vela. Siempre estamos luchando contra los tramposos. Bueno, pues los Países Bajos y Alemania cambiaron de vela. Hay que decir que según la fuerza del viento que soplase, algo que no contemplaba el reglamento, bueno, pues los neerlandeses y los alemanes lo hicieron, pero eso tampoco impidió a los españoles, que ganaron 4 de las 9 regatas y llegaron a la medal raid como líderes y con 3 puntos sobre Australia y 10 por encima del cuarto clasificado, y por lo tanto con la medalla asegurada. Sin embargo, querían despedirse con un oro y así lo hicieron. Salieron claramente de menos a más, que es lo que hay que hacer. Tuvieron un amplio colchón de posiciones que les permitieron ceder algunas hasta no perder la medalla, y al final lograron esa medalla. El último Tornado de la vela olímpica fue español, medalla de oro para Fernando Echevarri y Antón Paz. Siguiente medalla, la medalla número 5, la medalla 112, y es una medalla que, si la vela es uno de mis ojitos derechos, ¿qué puedo decir del hockey hierba? Que ya sabéis que me enganché a Barcelona con las chicas de oro. Hay que decir que había una curiosa estadística, y es que cada 20 años decían que llegaba una medalla en categoría masculina. La pionera fue la de bronce en Roma en 1960, luego fue la plata en Moscú en 1980. Tenía que haber llegado en Sydney esa plata, pero se adelantó 4 años y llegó la plata en Atlanta. Algunos decían, bueno, como se ha adelantado, pues si computamos esas 20, pues tendría que llegar en Río. No, se volvió a adelantar y esa medalla llegó mucho antes, llegó en los Juegos, 2 Olimpiadas antes, en los 2 Juegos antes, en los Juegos Olímpicos de Pekín. Como si fuera una costumbre, la selección española, como digo, buscaba esa medalla. Eso sí, había que tener una regeneración tras Atlanta 1996, no habían sido años positivos, y España apostó por el mejor entrenador en ese momento, que era el neerlandés Maurits Hendricks, que había sido campeón olímpico en Sydney con los Países Bajos en Sydney 2000, y revolucionó por completo, hizo un plan renove, y al apostar por uno de los mejores entrenadores del mundo, España subió de nivel. De hecho, introdujo una nueva tecnología, en concreto el GPS Sport y el Omega Wavet, con el fin de controlar el movimiento sobre el césped y medir los parámetros físicos, todo esto lo empató Hendricks, de cada jugador, a lo que se sumó una nueva también generación de jugadores. Es decir, sin materia prima no hay éxito, como fueron Rodrigo Garza, Edi Tubau, que era un sensacional jugador de hockey, los hermanos Alegre, David y Ramón, y los goleadores Paul Amat, y uno de mis preferidos como era Santi Freixa. Hay que decir que España en el ciclo olímpico había dado un paso adelante, no en vano. Habíamos ido, tras esa plata mundial en 1998, no habíamos conseguido más mimbres. Bueno, pues España conseguiría nuevamente una plata continental en 2003, conseguiría la medalla de oro en 2005, medalla de campeones de Europa en 2005, y la plata mundial en 2007 y el bronce mundial en 2006. Con todos esos mimbres nos plantábamos
para conseguir medalla y la conseguimos en los Juegos Olímpicos de Pekín. Repito, teniendo además al mejor seleccionador del mundo. Y en Pekín debutamos con triunfo cómodo, 4-2 ante Bélgica, un triunfo que generó una inercia positiva con 2 victorias posteriores, 2 victorias más obligadas, lógicamente, para estar en semifinales. Ganamos a Nueva Zelanda 1-0, a China 2-1 y hay que decir que solo perdimos ante Alemania 1-0 en el cuarto partido. Luego sería antecedente negativo de lo que pasaría en la final. Y ya en el quinto partido ganamos 2-1 a Corea del Sur y nos plantamos en semifinales. No iba a ser nada sencillo, íbamos a medirnos a una de las grandes selecciones pioneras como es Australia, y Australia no en vano era la campeona, la vigente campeona olímpica en Atenas, lo consiguió en Atenas 2004. Fue un auténtico partidazo y España remontó. Íbamos perdiendo 2-0, fuimos claramente de menos a más, como hay que ir, y remontamos con 2 goles en 5 minutos de Eddie Tubao. Posteriormente llegaría el tercero, transformado en un penalti corner, una estrategia Made Maurice Hendricks. Por algo habíamos apostado y le dio la razón a la federación apostando por él. Con este gol de Santi Freixa, 2-3, que nos metía en la final. Nueva final, la cuarta desde Roma 1960, que lograría la selección española de hockey masculino. Sin embargo, en la final, otra vez contra Alemania, y bueno, pues era una selección muy experimentada, y un solitario gol de Feyer de penalti corner nos dejó con la miel en los labios, nos privó nuevamente de ese oro olímpico, pero nuevamente conseguíamos otra plata como la de Moscú y como la de Atlanta, y repito, la cuarta medalla olímpica que conseguía el hockey hierba masculino, quinta contando las chicas de oro de Barcelona 1992. Siguiente medallita, nos quedan todavía varias medallitas para cerrar este programa. La siguiente medalla es la medalla de plata en natación sincronizada. Vamos a ir muy rápido porque hay que relacionarla con el dúo que consiguieron las chicas de Gemma Mengual y Andrea Fuentes. Es una medalla que consigue el equipo español. Como hemos comentado unos minutos atrás, el techo estaba con Rusia, pero teníamos un prometedor equipo y conseguimos esa plata formada por el equipo por Gemma Mengual, Andrea Fuentes, Paola Tirado, la gran promesa, lo que hemos comentado, Ona Carbonell, Thais Hernández, Alba Cabello, Gisela Morón, Laura López, Irina Rodríguez y Raquel Corral. Realizamos un gran ejercicio, una medalla lograda tras realizar un ejercicio de equipo con inspiración africana. De hecho, el nombre no podía ser otro que el de África. El problema, lo de siempre, la parte técnica, ya superada en mundiales por Rusia y Japón, por lo que el objetivo era conseguir 2 notas que rozaran el 10. En la parte técnica se tuvo el 9,9 y en la libre, al igual que ocurrió con el dúo, se consiguió el 10, que nos aseguró la plata. Lógicamente Rusia estaba un escalón por encima, también con el guiño de los jueces, y conseguimos esa medalla de plata, la segunda de Gemma Mengual y Andrea Fuentes y la segunda de la natación artística actual, la natación sincronizada, ahora llamada natación artística. Siguiente medallita, la medalla 114, otra vez del gran David Cal. Hace unos minutos hablábamos del C1000 que había sido plata, bueno, pues ahora en su disciplina, el C1500, que no tiene nada que ver. Una es totalmente aeróbica, el 1000, y otra es totalmente anaeróbica, depende mucho de la salida. Bueno, pues ahí nuestro abanderado iba a conseguir nuevamente medalla, no se iba a rendir e iba a igualar en ese momento al gran Joan Llaneras, que era el rey de la pista. Con el oro en C1000 en Atenas, con la plata en C1500 en Atenas y con la plata en C1000 en Pekín, iba a por medalla olímpica y por supuesto a intentar ser campeón olímpico en C1500. Desgraciadamente, si hablamos de ese húngaro de Bagdad, que estaba a otro nivel, que le dejó a Dimmer con la miel en los labios, también en el C1500 pasaba lo mismo, estaba el ruso Opalev. Opalev estaba a otro nivel, no en vano, fue bronce en Atenas 2004 por detrás de Andreas, que había sido campeón, y de David, pero realmente el ciclo había cambiado y estaba a otro nivel. Daba igual lo que ocurriera, porque David estaba en la final e iba a pelear, pero realmente el techo fue la medalla de plata, porque el oro fue para Opalev y la plata para el gran David Cal, que con 26 años ya pensaba en los últimos Juegos Olímpicos y en convertirse en el más grande de todos, logrando esa quinta medalla que lograría en esos Juegos Olímpicos de Londres, pero como os digo, esa es otra historia que ya os contaré en otra ocasión.
Y la siguiente medalla llega del balonmano, medalla de bronce. Hay que establecer ciertas similitudes entre el balonmano y el baloncesto porque es lo que hemos ido comentando a lo largo de estos programas de Pekín. Y es el sensacional ciclo olímpico que hicieron tanto la selección española masculina de balonmano como la selección española masculina de baloncesto. No en vano, también hay otra similitud, esta negativa, y es que ambas selecciones cayeron en cuartos de final en Atenas. Ambos equipos cayeron en cuartos y nos quedamos con la miel en los labios, tanto la selección de balonmano como la selección de baloncesto. El baloncesto, para rebobinar un poquito, fue esa mal cruce ante los americanos y el balonmano fue una fatídica tanda de penaltis donde desgraciadamente salió la de arena, no salió la de cal y no pudimos meternos en semifinales. Pero habíamos firmado un ciclo olímpico espectacular en balonmano. Lo que hemos ido comentando, habíamos sido campeones del mundo en Túnez en 2005 y al año siguiente habíamos sido subcampeones de Europa, pero fue un ciclo muy positivo en los 2 primeros años, pero habíamos perdido un poquito de gas, La generación de Juanín, de Rolando Ríos, de Alberto Entre Ríos, de Iker Romero, habían perdido un poquito de gas en el año 2007 y sobre todo en el 2008 y se encendieron las alarmas, ahí empezaron los hasters, empezaron los oportunistas de siempre, los que, bueno, me subo al barco, pero cuando vienen malas empiezo a criticar y ahí empezaron a criticarlos. Pero hubo tranquilidad, España consiguió clasificarse para los Juegos Olímpicos, aunque hubo un pequeño problema, y fue un problema burocrático. En concreto, el problema fue que Rolando Ríos se había lesionado y ni el COI ni la Federación Internacional de Balonmano dejaban alinear a 2 jugadores nacionalizados para la cita olímpica. En concreto fue Rutenka y el meta Sterling. Y el bueno de Pastor, que fue un sensacional seleccionador, no en vano fue el que nos consiguió llevar a la cima mundial en Túnez. Bueno, atemperó nervios, no pudo contar con ellos, pero sabía que manteniendo ese bloque que había sido campeón del mundo en 2005 y subcampeón de Europa en 2006, podía conseguir medalla. Y la medalla se consiguió. Y ya en los Juegos tuvimos que debutar y no lo hicimos con buen pie. Ya sabéis que las competiciones largas, mi opinión, hay que ir claramente de menos a más para conseguir los éxitos. Desgraciadamente caímos ante Croacia 29-31 en el debut, pero bueno, nos obligamos a ganar a Polonia. Partido sufrido, nos llegó ahí casi la soguita al cuello y ganamos 30-29 el segundo partido ante Polonia. Luego ganamos a China, la anfitriona, la ganamos 36-22, pero otra vez los fantasmas. En el cuarto partido perdimos ante Francia, ante otra selección de empaque por 21-28 y tuvimos que hacer una final improvisada por los cuartos de final ante Brasil. Fue un partido loco en el que España encajó hasta 35 goles, pero fue loco en ambas áreas, porque Brasil, lo positivo es que encajó 36 goles y al final España ganó por 36-35, muy igualado, al igual que el partido de Polonia, nos llegaba la soguita al cuello, pero al final conseguimos la victoria y al final España se metió en cuartos de final. Y ahí es donde se cocinan las medallas, ahí no íbamos a fallar como 4 años antes en Atenas. España se mediría lógicamente a un rival de menos entidad, pero también que dio mucha guerra, como fue Corea del Sur. Al final España ganó a Corea del Sur 29-24, le ganamos ahí con un colchoncito de +5, aunque hubo que sufrir, pero nos metimos en semifinales, estábamos en semifinales y ahí vamos a pelear por las medallas. Tocaba otro coco, en este caso fue Islandia y realmente pasó por encima de España, estaban por encima, eso también es verdad, nos ganaron 36-30, pero conseguimos resetear y nos tocó otra vez Francia, Hay que decir que a pesar de que Islandia estaba varios peldaños por encima, el problema es que teníamos que enfrentarnos nada más y nada menos que a otra selección de enorme nivel como era Croacia. Había dicho Francia, disculpar, he dicho Francia, es Croacia. Es decir, perdimos con Islandia 36-30 y nos tocó la final le tocó a Islandia la final ante Francia. Islandia pudo con Francia, pero España
con Croacia. Había dicho Francia con Croacia, que habíamos perdido en el debut, pero ahí teníamos una dulce venganza. Y ante Croacia dimos la talla y conseguimos el bronce olímpico, como pasó en Atlanta 96, en esa final por el bronce, como pasó en Sydney 2000, y ante Croacia conseguiríamos esa medalla de bronce. Gran partido, sobre todo con los dos muros que tenía España, como eran Barrufet y Hombrados, y sobre todo un partidazo de un jugador que a mí me encantaba de esa generación, como era Juanín García. Además de Juanín García, Carlos Prieto, los extremos goleadores dieron a España el triunfo, dieron a España la medalla de bronce, repito, ante Croacia por 35-29. España cerraba un gran ciclo, oro mundial en 2005, plata continental en 2006 y bronce olímpico en 2008, con una gran generación y sobre todo con un gran seleccionador como era Pastor. Siguiente medalla, no podíamos cerrar los Juegos Olímpicos de Pekín con una gran medalla histórica, y es que curiosamente se cocinaron el mismo día, y recuerdo, si mis cálculos son correctos, que en la primera estaban echando ese domingo por la mañana el partido de España ante los USA por la medalla de oro, el partido de baloncesto, y en la 2 estaban echando el partido de balonmano entre España y Croacia. Bueno, pues estuvimos ahí conviviendo, haciendo zapping y disfrutando de esa mañana de domingo en España, esa mañana de agosto, donde se cerraba, como digo, unos sensacionales Juegos Olímpicos como eran los de Pekín. Medalla 116, medalla de plata, se puede considerar como plata dorada. Me habéis escuchado hablar mucho de la medalla de Los Ángeles, me habéis escuchado hablar de que, bueno, la generación de nuestros padres nos hablaban de esa generación de Fernando Martín, de Fernando Romay, de Corbalán, de Epi, de Iturriaga, de Jiménez, etc, que pelearon contra los americanos. No eran los americanos NBA, pero sí un equipo universitario que luego serían estrellas de la NBA, como sobre todo el gran Michael Jordan o Pat Ewing, ¿no? España peleó, pero evidentemente estábamos muchos peldaños por debajo. Fue el techo de cristal. Rebobinamos un poquito y fueron esos Juegos Olímpicos de Los Ángeles, donde fueron los juegos del boicot que le devuelve la URSS a Estados Unidos. Fue menor que el primer boicot que le hace en Moscú en 1980 los Estados Unidos a la Unión Soviética. Y evidentemente fueron selecciones de más empaque, pero realmente la principal es que la Unión Soviética no estuvo, y el techo de cristal, por así decirlo, era conseguir la medalla de plata, y España lo consiguió. Habían pasado ya años y el ciclo olímpico, habían llegado nuevas generaciones, y sobre todo había una generación clave, que fueron esos juniors de oro en el año 99 con los Gasol, Felipe Reyes, Cabezas, Juan Carlos Navarro, que habían conseguido ser campeones del mundo junior ante los americanos. Era una generación clave, y que, unida a nuevas piezas como Garbajosa y Carlos Jiménez, y otra nueva generación que venía justamente detrás, como era Rudy, el Chacho y Marc Gasol, se había hecho ahí una costelera y habíamos sido campeones del mundo en Japón 2006. Curiosamente en esa final no jugó Pau Gasol, la gran estrella de España, pero sí jugó su hermano Marc y hizo una final ante Grecia espectacular. España había sido campeona del mundo y teníamos que certificarlo. De hecho, habíamos sido subcampeones de Europa en 2007 en un europeo que se disputó en España y nos ganó Rusia. Además, voy a establecer otra similitud. Jugamos el Campeonato de Europa de voleibol en Rusia ese mismo domingo, ganamos a Rusia, y Rusia nos ganó ese Campeonato de Europa de baloncesto en España. Nos ganó ese campeonato de Europa en un último lanzamiento que lanzó Pau, que dio en el hierro. Pero bueno, ya no estaba el bueno de Pepu, pero sí estaba también un sensacional entrenador y seleccionador, como lo demostró y como fue Aito García Reneses. España, con esa base, se presentaba en los Juegos Olímpicos de Pekín, sabiendo que evidentemente el techo de cristal eran los americanos. Iba a estar el gran Kobe Bryant, que en ese momento ya era compañero de Gasol, porque hay que decir que Pau Gasol
había disputado las finales por el anillo de la NBA con los Lakers en 2008, ahí no consiguieron ganarla, pero luego 2 años después sí serían campeones en 2009 y en 2010. Además de Kobe, pues estaba otro jugador como era Carmelo Anthony, en definitiva había un gran equipo, LeBron también estaba, y había que medirse a los americanos. Y España fue sin complejos y evidentemente en un torneo donde no era nada sencillo, no en vano los americanos en la fase de grupo ya nos habían derrotado, nos habían ganado 82 a 119, pero bueno, realmente el saldo de la fase de grupos fue positivo porque ganamos todos los partidos, ganamos incluso a rivales de entidad como a Grecia, subcampeona a la que habíamos ganado como subcampeona era la subcampeona del mundo y la habíamos ganado y le ganamos en la fase de grupos, y a la anfitriona China también la habíamos ganado 85-75. A Alemania le ganamos 72-59 y a Angola la ganamos 98-50. Es decir, habíamos hecho una gran fase de grupos, habíamos ganado todos los partidos menos el de los americanos. Y ya en las eliminatorias directas, en cuartos de final, nos vimos las caras otra vez ante Croacia. España la superamos a Croacia sin problemas por 72-59. Y además, un dato importante, la selección croata se tiró 7 minutos sin anotar. Y ya en semifinales, donde se cocinan las medallas, España derrotó, eso sí, con sufrimiento, a Lituania por 91-86. Un triunfo que obligaba a España a medirse ante los americanos, a pelear por esa medalla. Era mínimo medalla de plata España, pero íbamos a pelear por el oro. Al igual que en Los Ángeles, pero evidentemente con un techo mucho más cercano, aunque realmente era un techo de cristal. Y ahí España dio la cara, y siempre lo decimos, si el arbitraje, que siempre se condiciona a favor de los americanos, hubiera sido un arbitraje FIBA, España hubiera podido ganar esa final. Al final ganaron los americanos, bueno, una distancia de 11 puntos, pero realmente fue engañoso porque España estuvo muy cerca de poder meterle mano a los americanos. Al final ganaron por 107-108, una final de las mejores con las que se codearon, de las que mejores que se pueden ver en la historia de los Juegos Olímpicos. España se codeó con los americanos, nacía la leyenda de la NBA contra la NBA, medalla 116 que cerraba unos sensacionales Juegos Olímpicos. Enhorabuena al equipo español. Y hasta aquí este último programa dedicado a los Juegos de Pekín. Siempre lo digo, los Juegos de Pekín fueron unos juegos brillantes, no llegaron a los de Río, porque ahí, a pesar de que luego conseguimos una gran cantidad de medallas, y Río solo fueron 17, sí optimizamos la medalla, es decir, sí conseguimos 7 oros, que fue la segunda mayor cosecha de oros olímpicos de nuestra historia, solo superados por Barcelona, y estuvimos muy cerquita de poder conseguir esas 22 medallas, pero lo que es cierto es que el año 2008 es el mejor año del deporte español en el siglo XXI. Había nacido el siglo de oro del deporte español, el siglo XXI es el siglo de oro del deporte español, y 8 años después ya estábamos cogiendo los frutos, y llegaría una década ya en Londres, en Río y sobre todo en Tokio, donde eclosionaría el deporte femenino, algo fundamental, un rasgo fundamental para que España definitivamente dijera que era una de las mejores democracias del mundo. Sin embargo, como siempre lo digo, esa es otra historia que ya os contaré en otra ocasión. Si os ha gustado el vídeo, darle al like, no olvidéis suscribiros a @50estudiotv y os esperamos como cada miércoles la próxima semana aquí en más programas de la llama olímpica. Recordad, juntos y juntas, a igualar o superar en París 2024 las 22 medallas de los imborrables Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Un saludo y hasta el próximo vídeo.